compartiendo, ¿verdad? Sí. Okay. Entonces, a ver, la glucosa, una vez que está dentro de las células, tiene varios posibles caminos a seguir. Ya vimos que a través de la glicólisis se convierte en piruvato y esta vía es sobre todo para la obtención de energía. Si la célula ya tiene toda la energía que necesita y todavía tiene glucosa, la otra posibilidad es que lo almacene en forma de glucógeno. Pero existe una tercera vía, que es la que llamamos precisamente la vía de las pentosas. Entonces, esta tercera vía también es muy importante. La vía de las pentosas, de hecho, tiene dos funciones principales. Una es producir pentosas, ribosas, para la síntesis de nucleótidos. Acuérdense que todos los nucleótidos tienen una ribosa en el caso del RNA o una desoxirribosa en el caso del DNA. Y las células todo el tiempo están sintetizando proteínas. Y para poder sintetizar proteínas necesitan RNA mensajeros. Y para sintetizar RNA mensajeros necesitamos nucleótidos. Y para sintetizar nucleótidos necesitamos ribosas. Así que la vía de las pentosas todo el tiempo está funcionando. Solo que además, cuando hay la duplicación del DNA, pues tiene que alimentar también la síntesis de las desoxirribosas. Así que la vía de las pentosas siempre es una vía muy, muy activa. Y la vía de las pentosas tiene una segunda función igual de importante, aunque diferente. Es la síntesis de NADPH, que son los equivalentes reductores que se usan en las reacciones anabólicas. Acuérdense que NADH es para obtener energía en la cadena respiratoria, para generar el gradiente de protones. Pero el NADPH es el donador de electrones de todas las vías anabólicas que requieren de equivalentes reductores o de electrones. Entonces, de hecho, el NADPH se utiliza en muchas vías de síntesis. Solo por mencionar algunas, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol, la síntesis de neurotransmisores también, en menor proporción. La síntesis de nucleótidos también requiere NADPH. Y ya habíamos revisado nosotros previamente que la recuperación del glutatión oxidado para convertirlo en glutatión reducido requiere NADPH. De hecho, si la vía de las pentosas no funcionara, en glutatión oxidado se empezaría a acumular a expensas del glutatión reducido. Nuestras defensas antioxidantes se verían comprometidas. Y además hay toda una colección de enzimas que llamamos citocromos P450, tienen actividad de monoxigenasas, muchas de ellas, y sirven para la degradación de compuestos extraños. A esos compuestos extraños les llamamos genobióticos. Son los productos que pueden venir en pequeñas cantidades dentro de los alimentos, plantas, por ejemplo, pero son también los que se encargan de degradar los fármacos que nosotros podemos ingerir como medicamentos. Entonces, los fármacos cuando se ingresan a nuestro cuerpo, el cuerpo se trata de eliminarlos. Y una manera de eliminarlos es introduciendo átomos de oxígeno. Por eso tienen actividad de monoxigenasas. Y requieren NADPH para su actividad. Entonces, el NADPH cumple toda una serie de papeles importantes, tanto en la biosíntesis como en la detoxificación. ¿Qué enzimas participan en la vía de las pentosas? Para la fase oxidativa necesitamos 3 enzimas. Una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la primera enzima de la vía,
De hecho, es la enzima reguladora. Generalmente la primera enzima de una vía es una enzima reguladora. Eso ocurre prácticamente en todas las vías metabólicas. Así que ténganlo presente como regla general. Entonces, ¿quién es esta enzima? Bueno, pues es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Qué es lo que va a hacer? Oxidar a la glucosa. ¿Qué carbono es el que se está oxidando? ¿Qué pueden ver de la reacción? Es más, se los muestro en grandote, para que no haya problemas de que se vea chiquito. Carbono 1. El carbono 1. El carbono 1 de la glucosa es el que se está oxidando. Pierde sus hidrógenos. Esos hidrógenos se los da al NADP para formar NADPH. Y ahora lo que nos queda es un carbono 1 con un oxígeno sin hidrógenos, un oxígeno en doble enlace, y de hecho no es exactamente un carbonilo, porque acuérdense que venía del hemiacetal, entonces de hecho les llamamos lactonas. Y entonces el producto sería fosfogluconolactona. Entonces me regreso a la reacción anterior y entonces podemos ver que el producto de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es NADPH y fosfogluconolactona. La siguiente enzima es una lactonasa, una gluconolactonasa, sí. En la fosfogluconolactona, ¿el oxígeno puede estar así? O sea, con nada más Con el doble doble enlace. enlace, sí. ¿Por qué lo ven Gracias. raro? Sí, el carbono siempre tiene que tener 4 enlaces y el oxígeno tiene que tener 2 enlaces. A lo mejor no se ve muy claro, pero son 2 enlaces. ¿Sí? Ok, sí, gracias, Doc. Ok. Entonces, la gluconolactonasa lo que hace es abrir el anillo y al abrir el anillo incorpora una molécula de agua. Entonces, vamos a verlo en grandote. Esta era la primera reacción. Y antes de que se me olvide, en algunos libros lo van a ver escrito así. Es exactamente igual, que se los pongan en un anillo de 6 o que les pongan la glucosa así toda deforme. Está deforme, pero está bien escrita. El oxígeno está uniendo al carbono 5 con el carbono 1, exactamente igual que aquí. Carbono 5, que es el que estoy yo señalando, y este es el carbono 1. Lo ponen así para facilitar observar que el carbono 1 que tiene el OH es el que se va a oxidar. Le quitamos los hidrógenos, se los damos al NADP para formar NADPH. Y esto que tenía originalmente, aparentemente un grupo alcohol, termina al final formando aparentemente un carbonilo. En realidad es una lactona. Ok. Entonces, la lactonasa o la gluconolactonasa es la que va a abrir el anillo. Entonces, vamos a romper este enlace que estoy yo aquí señalando. Aquí es donde se va a incorporar la molécula de agua. El OH se va a unir al carbono 1. Cuando el OH se une al carbono 1, lo convertimos automáticamente en un grupo carboxilo. Este carbono de aquí es este de aquí, el que tenía el oxígeno en doble enlace. Y el oxígeno que quedó aquí se queda unido al carbono 5 y es el que recibe el protón del agua, así que se convierte en alcohol. Y ahora ya tenemos una estructura abierta que le llamamos fosfogluconato. Ya el carbono 1 está oxidado y lo tenemos en forma de carboxilo. Entonces, este es un ácido y le llamamos fosfogluconato.
Acuérdense que todos los compuestos que terminan terminación ato, pues es la sal. En este caso es la sal del grupo carboxilo. En los libros lo pueden encontrar así, o lo pueden encontrar así en vertical, como se los había mostrado. Es exactamente la misma reacción. En este caso, el carbono que está en azul es el que se convierte en el grupo carboxilo, y el oxígeno que quede aquí se queda unido al carbono 5 en forma de OH. Natalia. Doctor, se me fue un poquito la señal, pero de lactato, bueno, esa ya es la segunda reacción, ya de una vez que se rompió la cadena. Es la que rompe la cadena, precisamente. Y sí es la segunda reacción, pero todavía Gracias, nos falta una tercera reacción. gracias, doctor, es que creí que ya se me había ido todo. No, creo que no. Manuel. Yo me perdí también un poquito. Es que habíamos dicho que la segunda reacción estaba también mediada por la gluconolactasa y después ahí dice la lactonasa. Gluconolactonasa. Gluconolactonasa. Lactonasa. O lactonasa simplemente. Eso es igual. Ok, Ajá. me perdí ahí. Gracias. Ok, sí, es la misma enzima. La tercera y última reacción de la fase oxidativa la cataliza una deshidrogenasa. Como su sustrato es fosfogluconato, pues es la fosfogluconato deshidrogenasa. Y entonces, a ver, aquí quiero que ustedes lean la reacción. ¿Qué va a ocurrir? Primero, ¿quién se oxida? Es El grupo carbono. alcohol. El grupo alcohol del carbono, ¿cuál? El 3. 3. El grupo alcohol del carbono 3. Perfecto. Ajá. Es el que está aquí sombreado en azul. Este grupo alcohol es el que se va a oxidar. Entonces pierde su hidrógeno para formar un doble enlace con el carbono y se libera también este otro hidrógeno. Esos hidrógenos los pesca el NADP y se forma NADPH. Y lo que nos queda ahora es este carbono con un oxígeno en doble enlace. Ahora sí en forma de carbonilo. Pero pasó algo más. ¿Qué más ocurrió? Se está liberando CO2. Ajá. Se está liberando CO2. CO2 que viene de qué carbono originalmente del fosfogluconato. Del carbono. Del carbono 1. Ajá, exacto. Entonces, ojo, este carboxilo, el carbono 1, se lleva su electrón. Y cuando se lleva su electrón, obliga a este carbono a conseguir algo con que reaccionar. Acuérdense que esto era un grupo carboxilo, así que tenía por ahí su protón. Entonces, el protón es el que entra aquí, en este carbono, y por eso se convierte en CH2OH. Todo lo demás queda intacto, pero ahora este carbono ya solo se queda con los dos oxígenos y se convierte automáticamente en CO2. Ok, y ahora tenemos como producto, ahora sí, una pentosa en forma de ribulosa 5-fosfato. Pero habíamos dicho que los nucleótidos lo que utilizan es ribosa. Así que ya en una siguiente reacción, pero no de la fase oxidativa, podríamos convertir la ribulosa 5-fosfato en ribosa. ¿Dónde está el cambio? ¿Qué es lo que movimos de posición? Porque de hecho la reacción la cataliza una isomerasa. Entonces es simplemente una fosfopentosa isomerasa. ¿A quién movió de posición? Al Carbono 1. Bueno, el carbono 2, perdón. Están Al involucrados carbono 1 y carbono 2. Sí. De hecho, realmente debí de haberme
puesto en rojo el oxígeno. El carbonilo estaba en posición 2 y ahora termina en posición 1. El OH, que estaba en posición 1, ahora termina en posición 2. Ese fue todo el cambio. Pero eso hace que la ribulosa, que originalmente era una cetosa, ahora se convierta en una aldosa, en forma de ribosa 5-fosfato. Ok, entonces, la vía de las pentosas, de hecho, tiene dos fases. Acabamos de ver la fase oxidativa. Y esta de aquí es el inicio de lo que llamamos la fase no oxidativa. La fase no oxidativa puede cumplir varias funciones, pero una, por ejemplo, es permitir que las ribosas puedan volver a formar glucosas. Porque podría ocurrir, por ejemplo, que la célula requiera mucho NADPH, pero no requiera ribosas o no requiera pentosas. Y entonces esa fase no oxidativa va a permitir que las ribosas regresen a exosas. Entonces, la siguiente fase realmente necesita dos enzimas más. Ya vimos la epimerasa, vimos una mutasa. Requerimos ahora una epimerasa, una transcetolasa y una transaldolasa. Vlad, ¿querías decir algo? Sí, ¿cómo dijo que se llamaba esta última fase? Fase... No oxidativa. Gracias. Y obviamente entonces hay una fase oxidativa, que es la primerita que acabamos de ver. Carlos. Sí, ¿le puedo regresar tantito a la diapositiva anterior nada más, por favor? Sí. Doc, perdón. Entonces, para la fase oxidativa necesitamos de 3 enzimas iniciales y luego la isomerasa, o sea, 4 en total. No, esta isomerasa ya es parte de la De la no fase oxidativa. no oxidativa. Ah, ok. Ya, doctor, gracias. ¿De qué? Y entonces para la fase no oxidativa, además de esa isomerasa, requerimos una epimerasa, una transcetolasa y una transaldolasa. Y se fijan, esta otra vez es la misma transcetolasa. ¿Qué es lo que va ocurriendo? A ver, tenemos carbohidratos de 5 carbonos. Queremos convertirlos en carbohidratos de 6 carbonos. Entonces, la verdad es que tenemos que jugar con un intercambio de carbonos para lograr que un compuesto de 5 carbonos al final termine como un compuesto de 6 carbonos. Y esto que está representado aquí es la forma ingeniosa que se le ocurrió a la célula para lograr eso. Entonces, vean qué es lo que está ocurriendo. Tenemos una ribosa de 5 carbonos. La epimerasa, obviamente, lo único que está cambiando es la orientación de un OH. Así que la gilulosa es un compuesto de 5 carbonos también. Ahorita lo vamos a ver. El caso es que es una pentosa y otra pentosa. Entre los dos son 10 carbonos. La transcetolasa lo único que va a hacer es transferir carbonos entre uno y otro. De tal manera que se nos forma una acedoheptulosa, una acedoheptulosa 7-fosfato. Obviamente tiene 7 carbonos y se nos forma un gliceraldehído 3-fosfato. Ojo, 7 y 3 siguen siendo los mismos 10 carbonos. Ahora, la transaldolasa vuelve a jugar con estos dos y vuelve a hacer un intercambio. Solo que ahora los productos son un carbohidrato de 6 carbonos, la fructosa 6-fosfato, y un carbohidrato de 4 carbonos. 6 y 4 siguen siendo los mismos 10, pero ahora sí ya tenemos una exosa en forma de fructosa que podría fácilmente con una mutasa
dar glucosa 6-fosfato. ¿Qué hacemos con la eritrosa de 4 carbonos? Se la damos otra vez a la transcetolasa y reacciona con otra ribosa, con otra pentosa, una gilulosa 5-fosfato. Un carbono de 5 reacciona con uno de 4 y vuelven a hacer intercambios. 4 carbonos más 5 carbonos son 9 en total. ¿Qué productos se nos forman? Fructosa 6-fosfato de 6 carbonos y gliceraldehído 3-fosfato de 3 carbonos. 6 y 3 siguen siendo los mismos 9 carbonos, pero otra vez ya tenemos una hexosa. Entonces, con estas dos enzimas logramos convertir pentosas en hexosas. Ahora sí, vamos viendo reacción por reacción. Entonces, la primera reacción fue la de la epimerasa. ¿Qué hace la epimerasa? Díganme ustedes, de acuerdo a lo que ven en el esquema. Solo como que Nada va a más, estar. Ay, perdón. Dale, Manuel. nada más era lo que tiene acción sobre el tercer carbono, nada más iba a traslocar, bueno, a mover. Es una mutasa, ¿no? Que nada mueve. Sí, es una isomerasa. Pero Ok. específicamente, como solo está moviendo de orientación 1H y está construyendo dos moléculas que son estereoisómeros entre ellas, pues le llamamos epimerasa. Entonces, el OH el OH del carbono 3 estaba a la derecha y lo mueve ahora a la izquierda. Entonces, es el único cambio que tenemos entre los dos. Así que ribulosa y gilulosa entre ellos son epímeros. Y entonces, la enzima que cataliza esta reacción, pues es una epimerasa. Entonces le llamamos simplemente fosfopentosa epimerasa. Doctor, una pregunta. ¿Epímeros es como sinónimo de isómeros? Epímeros es un tipo específico de isómeros. Acuérdense cuando vimos los diferentes tipos de isómeros, los epímeros, decíamos, son carbohidratos que difieren solo en la orientación de 1H, de uno de sus carbonos asimétricos. Todo lo demás es igual, excepto en uno. Ok, gracias. ¿De qué? Entonces, En la reacción pasada no habíamos dicho que el producto iba a ser la ribosa 5-fosfato. podía ser ribulosa. Lo primero que se formó fue ribulosa. Ajá. Ajá. Esta ribulosa 5-fosfato, si necesitamos nucleótidos, lo llevamos a ribosa. Ok. Uh-huh. Si necesitamos gilulosa, pues también necesitamos ribosa. Uh-huh. Sí, doctor, gracias. ¿De qué? Ok, entonces ya tenemos gilulosa 5-fosfato. Gilulosa y ribosa iban a reaccionar e iban a hacer un intercambio. Entonces, la enzima que cataliza esta reacción le llamamos transcetolasa. De hecho, transcetolasa y transaldolasa son dos enzimas específicas de la vía de las pentosas. Y de hecho, de una vez les adelanto, una de las preguntas favoritas de los departamentales es vía metabólica en donde participa una transcetolasa y una transaldolasa. Vía de las pentosas, no tienen pierde. ¿Qué hace la transcetolasa? Pues transfiere un grupo ceto a la ribosa. Transfiere los dos carbonos
el 1 y el 2 de la gilulosa a la ribosa. Así que la ribosa se va a convertir en un carbohidrato de 7 carbonos. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, este enlace carbono-carbono se tiene que romper. Y al romperse, se formará ahora un enlace con el carbono 1 de la ribosa. Fíjense que al romperse el enlace, tienen que transferirse hidrógenos también, porque la única manera de que este oxígeno rompa su doble enlace para permitir la entrada del carbono es que se convierta en un alcohol. Así que tiene que recibir un hidrógeno. ¿Quién se lo va a dar? La misma gilulosa. Este OH, ojo, va a perder su hidrógeno. Lo va a recibir el grupo carbonilo de la ribosa. Este se va a convertir en grupo alcohol, pero ahora ya con un carbohidrato de 7 carbonos que le llamamos C-doctulosa. Y el grupo alcohol que pierde su hidrógeno se convierte en un carbonilo, pero ahora es un carbonilo en un compuesto de 3 carbonos que ahora ya es el gliceraldehído 3-fosfato. Gliceraldehído 3-fosfato y C-doctulosa son los sustratos de la siguiente enzima. Si esta es la transcetolasa, ¿cuál tiene que ser la siguiente enzima? ¿Cuál sería? Transaldolasa. Transaldolasa. Ajá, sería la transaldolasa. Y entonces ahora estaríamos aquí, en esta parte de la vía. La transaldolasa ahora va a transferir 3 carbonos de la C-doctulosa al gliceraldehído 3-fosfato. Y es exactamente una reacción equivalente a la que hace la transcetolasa. Solo que como quien recibe es ahora una aldosa, pues le llamamos transaldolasa. ¿Qué tiene que ocurrir? Este enlace que estoy ahorita señalando es el que se va a romper. Cuando se rompa, obligamos al carbono a formar un doble enlace con el oxígeno. Así que este oxígeno es el que termina convertido en carbonilo, con los 4 átomos restantes de la C-doctulosa. Así que se convierte en eritrosa. El hidrógeno que se libera lo pesca el carbonilo del gliceraldehído. Así que este carbonilo termina convertido en un alcohol. Y al convertirse en alcohol, le permite al carbono formar un enlace con el carbono 3 de la C-doctulosa. Así que ahora gliceraldehído más los 3 carbonos iniciales de la C-doctulosa se convierte en un carbohidrato de 6 carbonos, que es precisamente la fructosa. Entonces ya el producto es fructosa 6-fosfato. Pero ahora tenemos una eritrosa. Así que esta eritrosa hay que ocuparla, no se puede quedar así. Y esta eritrosa es la que va a participar en la última reacción. En esta última reacción necesitamos otra vez la transcetolasa. La transcetolasa transfiere otra vez 2 carbonos, en este caso de una gilulosa. Y este grupo ceto se lo va a dar ahora a la eritrosa. La eritrosa se convierte en un carbohidrato de 6 carbonos, que es la fructosa 6-fosfato. Y los 3 carbonos restantes de la gilulosa pues, terminan formando en gliceraldehído 3-fosfato. Entonces, vuelve otra vez a haber transferencia de hidrógeno. Este carbonilo de la eritrosa es el que termina convertido en grupo alcohol.
Y este grupo alcohol de la gilulosa es el que termina convertido en un carbonil. Entonces, ya los productos que tenemos son fructosa y gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cómo le hacemos para finalmente convertirlos ya en glucosa 6-fosfato? Pues en gliceraldehído habrá que, a través de la gluconeogénesis, convertirlo en glucosa. Necesitaremos otro gliceraldehído. Pero entonces vean que el balance final es que si en la fase oxidativa se generaron o se generan 6 ribulosas, esas 6 ribulosas con 30 carbonos, 5 carbonos por cada pentosa, esas 6 ribulosas podrían permitir la síntesis de 5 hexosas, cada una con 6 carbonos, 6 por 5, 30. Entonces terminamos con los mismos 30 átomos de carbono, pero ahora en forma de hexosas. ¿Qué tiene que ocurrir? Bueno, de las 6 ribulosas, 2 las vamos a convertir en ribosas. Y las otras 4 las vamos a convertir en gilulosas. 2 gilulosas y 2 ribosas con la transcetolasa se convierten en C-deoctulosa y gliceraldehído 3-fosfato. Esta C-deoctulosa y este gliceraldehído van a reaccionar entre sí ahora con la transaldolasa. Así que se convierten en eritrosa y fructosa 6-fosfato. Como eran 2 gilulosas y 2 ribosas, pues se formaron 2 eritrosas y 2 fructosas. 2 fructosas que pueden dar 2 glucosas. La eritrosa, las 2 eritrosas tendrán que reaccionar con las otras 2 gilulosas que también formamos. Entonces, 2 gilulosas y 2 eritrosas dan gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato. La fructosa 6-fosfato con la isomerasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Y los 2 gliceraldehído 3-fosfato, a través de la gluconeogénesis, lo convertimos en una glucosa. Entonces, al final tenemos 2, 4, 5 glucosas, formadas a partir de 6 ribulosas o 6 pentosas. Si quisiéramos ver este mismo esquema, no así tan esquemático, sino realmente reacción por reacción, la verdad es que, aunque se ve un poquito más elaborado, sigue siendo lo mismo. Tenemos una ribosa y una gilulosa. Aquí 2 gilulosas y aquí ribosa y gilulosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentosas. Ribosa y gilulosa dan C-deoctulosa y gliceraldehído. Igual aquí, gilulosa y ribosa, C-deoctulosa y gliceraldehído. Gliceraldehído y C-deoctulosa dan fructosa y eritrosa. Y ya tenemos la primera fructosa, que puede dar después glucosa. La eritrosa va a reaccionar con una de las gilulosas y se va a formar otra fructosa y un gliceraldehído 3-fosfato. De acá arriba, igual, C-deoctulosa y gliceraldehído forman fructosa y eritrosa. Y la eritrosa reacciona con la gilulosa y forma fructosa y otro gliceraldehído. Los 2 gliceraldehídos pueden formar la última fructosa o glucosa 6-fosfato. El caso es que aquí en este esquema está ilustrada la formación de 1, 2, 3, 4, 5 fructosas. Y faltaría el último pasito para convertirlas en glucosas. Entonces, de esta manera, empezamos con 6 glucosas y al final terminamos con 5 glucosas. Así que el balance, podríamos decir que por cada molécula de glucosa que entra, se generan 2 moléculas de NADPH y se libera un CO2. Si quisiéramos ver el equivalente
a la oxidación completa de una glucosa, tendríamos que meter 6 glucosas, se generarían entonces 12 NADPHs y se generarían 6 moléculas de CO2. Como en la fase no oxidativa vamos a recuperar 5 glucosas, entonces el balance global sería que por cada glucosa completamente oxidada CO2, se estarían generando 12 moléculas de NADPH. Natalia, perdón, levantaste la mano y no te cedí sí, la palabra. pero ya ahorita que lo explico ya lo entendí un poquito mejor. Es que tenía que escucharlo. Ok, perfecto. Entonces, ojo, la vía de las pentosas, si trabaja simultáneamente fase oxidativa y después fase no oxidativa, permite la generación de 12 moléculas de NADPH por cada molécula de glucosa oxidada. Entonces, la verdad es que es una vía bastante eficiente también, como la glicólisis. Porque acuérdense que el NADPH energéticamente es equivalente igual al NADH. Ok. ¿Quiénes participan entonces? En la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es la enzima reguladora, la lactonasa y después la 6-fosfogluconato deshidrogenasa. En la fase no oxidativa, requerimos la isomerasa para generar ribosas. Requerimos la epimerasa para generar gilulosas. Y después necesitamos la participación de la transcetolasa y la transaldolasa para ir convirtiendo ya sea en C-doctulosas o en eritrosas. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Sí, Doc. Ok. Entonces, ojo, la vía de las pentosas, la verdad es que puede trabajar en diferentes modalidades. Todo depende de qué es lo que requiere la célula. Entonces, de hecho, se han descrito 4 modos de trabajar diferentes, todo dependiendo de qué es lo que necesita la célula. El que vimos nosotros, por ejemplo, ahorita es el modo 3. En el modo 3 generamos NADPH y las pentosas las regresamos a glucosas. Así que el producto final serían básicamente NADPHs. Pero podríamos tener la posibilidad, aquí en el modo 1, de generar solo ribosas. Echar a andar solo la fase no oxidativa y convertir hexosas en pentosas. Podríamos tener también la posibilidad, la más simple de todas, es que la vía de las pentosas genere simultáneamente NADPH y pentosas, los dos al mismo tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Olvidarnos de la fase no oxidativa. Solo echamos a andar la fase oxidativa y los productos son NADPH y ribosa. O en el modo 4, vean qué es lo que se está formando. NADPH, echando a andar la fase oxidativa, pero después, ojo, las pentosas al final no se regresan a glucosa, sino que siguen el caminito de la glicólisis. Y entonces el otro producto al final es piruvato y ATP. Y entonces en estas condiciones estamos generando energía y generando NADPH. Esto podría funcionar, por ejemplo, si requerimos echar a andar alguna vía anabólica a partir de la energía que den los carbohidratos.
Entonces, veamos un poquito más en detalle cómo tendría que trabajar el modo 1, por ejemplo, donde solo se generan pentosas. Si ese es el caso, ojo, la glucosa 6-fosfato se convierte en fructosa 6-fosfato, puede convertirse en fructosa 1,6-bifosfato, se rompe en hidroxiacetona y gliceraldehído. Y ojo, acuérdense que gliceraldehído y fructosa, a través de la transcetolasa, podían generar eritrosa y gilulosa. Estaríamos echando a andar la vía de las pentosas en el sentido inverso. En el modo en que nosotros vimos, era eritrosa y gilulosa reaccionaban para dar fructosa y gliceraldehído. Aquí sería la reacción en sentido contrario. Fructosa y gliceraldehído estarían generando eritrosa y gilulosa. Y eritrosa ya habíamos visto que podría reaccionar para formar al final otra pentosa, así que la eritrosa no se conservaría, sino que a través de la transaldolasa estaría generando más pentosas. Y entonces el producto final pues, solo serían pentosas. El modo más simple de trabajar de la vía de las pentosas es solo con la fase oxidativa. En la fase oxidativa, lo único que tendríamos es generación de NADPH a partir de glucosa 6-fosfato y la ribulosa 5-fosfato que se llegara a formar, pues ya no la regresamos a glucosa, sino que nos la quedamos, puede ser en forma de ribosas. Si, por ejemplo, lo que necesitamos es sintetizar ácidos nucleicos. La síntesis de ácidos nucleicos requiere muchos nucleótidos y la síntesis de nucleótidos pues, requiere ribosas o desoxirribosas, según sea el caso. El modo 3 es cuando echamos a andar fase oxidativa, pero al mismo tiempo la fase no oxidativa. Y entonces las ribosas las regresamos a glucosas. No nos quedamos con las pentosas, sino que las regresamos a glucosa. Entonces, en este caso, el único producto que se estaría generando sería NADPH. Y la última modalidad, pues sería, ¿esta qué fase es? La que estoy señalando. Sí, Oxidativo. La fase oxidativa, ¿no? La fase oxidativa que es la que genera NADPH. Y esta de aquí es parte de la fase no oxidativa, solo que la fructosa 6-fosfato que se forma, no la estamos regresando a glucosa, sino permitimos que siga el caminito de la glicólisis. Entonces se nos forme piruvato como producto final y obviamente ATP. Y de hecho el piruvato podría entrar a la mitocondria, alimentar ciclo de Krebs, cadena respiratoria, y finalmente fosforilación oxidativa. Así que los productos finales serían, para fines prácticos, NADPH por un lado, en la fase oxidativa, y ATP en la fase no oxidativa, en coordinación con la glucólisis. Hasta aquí vamos bien. Perfecto. Sí, doctor. Gracias. Doctor, ¿le podría regresar un momento al modo 3, por favor? Sí. Aquí está. Doctor, ahorita que pueda, ¿le puede regresar al modo 2, por favor? Sí, también. Doc, ¿nos puede poner estas diapositivas, por favor? Les envío las diapositivas. Ya empecé a enviarlas, nada más que ya después empezó la clase y ya no acabé. Gracias, Pero doctor. ya les envié hasta radicales libres. La grabación de la clase, ¿sí la pudieron ver? ¿Cuántos Doctor, faltaron? ni siquiera podemos entrar a la carpeta. No sé si mandó el link
correcto o es nuestra culpa y no sabemos entrar, pero pues que yo sepa nadie del grupo ha podido ingresar. Ah, no me digan. Se supone que la ventaja del Dropbox es que lo que yo ponga allí, si tienen instalado el Dropbox, automáticamente se descarga y se pone en su computadora. Esa fue la Sí, pero razón. tenemos que, me imagino que tenemos que entrar como con un link para que podamos ingresar a su carpeta. No. Yo les envié la invitación para que compartiéramos la carpeta. Sí, es que justo esa invitación, no sé si hubo un error al pasar el link o algo, pero pues no nos deja entrar el link. Ah, sí. Bueno, déjenme ver si lo puedo subir entonces al Classroom. Doctor, yo sí ¿O pude, cómo es que están compartiendo? nos Sí, había enviado un correo el 2 de octubre y ahí dice ir a la carpeta y ahí es donde se encontraba el video. Ajá. Bueno, si quieren les vuelvo a enviar la invitación. Sí, doctor, gracias. Ok, hecho. Y trato de subirlo también al Google. Como es un archivote, no sé si me vaya a dejar, pero lo intento. Si no, primero intentamos otra vez ingresar, después de que nos mande la invitación y ya si no se puede, pues lo intenta subir al Classroom, Ok, solo en caso de que no se pueda. bueno, si pueden o no pueden, ustedes me envían un correíto para decirme si pudieron o no pudieron. Y entonces ya saber qué tengo que hacer, si tengo que buscar otro. Ustedes normalmente por un link, esa también pudiera ser. Ok, yo veo las dos opciones. Sale. Manuel. No, que una pregunta un poquito tonta, es que sí. Bueno, tengo entendido que la vía de las pentosas es catabólica en general, pero también me confunde porque si empezamos con moléculas de 5 carbonos y terminamos de 6, no sé si también podría ser o anabólica o catabólica o qué onda. Simbólica, ¿no? Podríamos pensarla como simbólica, sí. A ver, no, acuérdate, empiezas con un carbohidrato de 6 y al final terminas con un carbohidrato de 6, si es que lo vemos como ciclo. El modo 3, por ejemplo. Pero está generando NADPH que se utiliza en las vías anabólicas. Entonces, lo que pasa es que tiene una fase oxidativa que claramente es catabólica, pero tiene una fase no oxidativa que podríamos considerarla estrictamente como anabólica. O si está acoplada a la glicólisis, entonces de hecho podríamos decir que en parte sería catabólica también. Anfibólica no me parece un mal nombre. La verdad es que cuando nosotros clasificamos las vías metabólicas en anabólicas y catabólicas, a veces es muy fácil la separación, pero a veces no es tan fácil. Esta sería una de esas vías, porque de hecho el NADPH se utiliza para las vías anabólicas. Y entonces es una vía que va a permitir que otras vías anabólicas puedan funcionar. Pero sí tiene una fase oxidativa muy clara que es catabólica y una fase no oxidativa que podríamos considerarla anabólica, catabólica o anfibólica, según la modalidad que estemos utilizando. Ok. Gracias, Doc. ¿Cuál tendrá que ser la enzima reguladora? Había dicho que la primera. Ajá. Siempre es la primera. Y la primera entonces es la de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. De hecho, esta enzima, su modulador alostérico, pues es NADPH. El NADPH, que es el producto de la fase oxidativa, es el
¿Activador o inhibidor? ¿Qué ven aquí? Inhibidor. Inhibidor, claramente el inhibidor. Es el inhibidor alostérico o el modulador alostérico negativo de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y tiene sentido, ¿no? Porque si la célula ya tiene NADPH, ¿para qué echamos a andar la fase oxidativa de la vía de las pentosas? Entonces, la bloqueamos desde la primera reacción, que de hecho también genera NADPH. Entonces, solo si a la célula le falta NADPH, la vía de las pentosas va a trabajar. Entonces, va a estar para fines prácticos como si estuviera censando los niveles de NADPH. Y solo cuando los niveles de NADPH bajen, la fase oxidativa de la vía de las pentosas la vamos a echar a andar. ¿Dónde es activa la vía de las pentosas? Pues hay toda una serie de tejidos en donde es muy importante la vía de las pentosas. En la glándula adrenal, por ejemplo, la vía de las pentosas es muy importante porque ahí se lleva a cabo síntesis de esteroides. Entonces, de hecho, las hormonas esteroides que genera la glándula adrenal requieren del NADPH que genera la vía de las pentosas. En el hígado, la vía de las pentosas también es muy activa, porque en el hígado es donde se lleva a cabo la síntesis de los ácidos grasos y la síntesis de colesterol. Ojo, ese colesterol que está tan satanizado es esencial. No podemos vivir sin colesterol. El colesterol, por un lado, es un componente de las membranas, entonces le da estabilidad a las membranas, pero el colesterol, no se les olvide, en el hígado se utiliza para la síntesis de las sales biliares, y las sales biliares son esenciales para la absorción de los lípidos. Entonces es la que permite formar las emulsiones que permiten la absorción de los lípidos. En las sales biliares tendríamos problemas de absorción. De hecho, nuestro hígado sintetiza más o menos 10 gramos de colesterol todos los días. El problema es que si viene exceso de colesterol en la dieta, pues entonces sobrecargamos de colesterol el sistema y eso tampoco es conveniente. Oiga, Doc, Sí. hablando de esto, bueno, yo había visto que hay dos tipos de colesterol, ¿no? Uno bueno y uno malo. Creo que era LDL y LDH. Bueno, en realidad no es que haya Bueno. exactamente de un colesterol bueno y uno malo. Lo que pasa es que hay diferentes transportadores de lípidos. Los HDL, que son las lipoproteínas de alta densidad, son los transportadores especializados para llevar colesterol. Es al que se refieren como el colesterol bueno. Pero es el mismo colesterol. Lo que pasa es que es el transportador el que lleva el colesterol, el especializado para colesterol. La verdad es que esa simplificación funciona bien para los pacientes, pero no para ustedes, ojo. Para los pacientes sí los meten problemas estarles explicando sobre los transportadores de colesterol, pero la verdad es que van a tener pacientes de todo tipo. Entonces, para algunos sí, mientras más sencillito mejor, y otros pacientes les van a pedir más detalles. Entonces, ojo. Entonces, el transportador especializado de colesterol son los las de alta densidad, las HDL. Pero tenemos también otros que les llamamos de baja densidad, LDL. Los LDL llevan principalmente triglicéridos. Los triglicéridos se ocupan prácticamente en todos los tejidos. Así que los LDL viajan a todos los tejidos y les dan triglicéridos a quien se los pida. ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando en la dieta viene exceso de colesterol. Se puede saturar el sistema de transporte de las HDL.
Las HDL llevan el colesterol directamente al hígado, porque ahí es donde se va a utilizar para la síntesis de las sales biliares. El hígado sabe perfectamente qué hacer con el colesterol. Pero si ese colesterol satura las HDL, se empieza a subir a la proteína que encuentre. Y entonces se empieza a meter en las LDL. Y las LDL le llevan las grasas a quien se las pida. Así que de repente vamos a tener problemas cuando las LDL no solo empiecen a repartir los triglicéridos, sino empiecen a repartir colesterol. Entonces a las células de los endotelios, por ejemplo, que recubren venas y arterias, si en lugar de llevarles triglicéridos, les llevamos colesterol, pues esas células no saben qué hacer con el colesterol. Entonces lo empiezan a guardar. Y entonces se empiezan a formar literalmente placas de colesterol en las células endoteliales. Y esas placas de colesterol hacen que el tejido se vuelva rígido. El endotelio, que es el que recubre venas y arterias, tiene que ser muy flexible. Tiene que dilatarse cuando se requiera mayor cantidad de oxígeno y de sangre, o deben de contraerse también. Pero cuando hay placas de colesterol se vuelve rígido y entonces ya no tienen esa elasticidad. Y si no tienen esa elasticidad, entonces ya no podemos modular fácilmente el flujo sanguíneo. Y entonces quien tiene que modular es el corazón. Y entonces el corazón, cuando se requiera más flujo sanguíneo, pues tiene que aumentar la presión de bombeo. Y entonces eso a la larga hace un sobreesfuerzo al tejido cardíaco. No lo sienten los primeros años porque el colesterol es el tejido, el corazón es bastante aguantador, pero a la larga termina por cobrarles factura. Y además, el hecho de tener mayor presión sanguínea hace que tengamos problemas de hipertensión y entonces los vasos sanguíneos más frágiles en algún momento se pueden romper. Y esos pueden ser inclusive los que están en cerebro. Los famosos accidentes cerebrovasculares son básicamente la ruptura de uno de estos vasos sanguíneos. Inés, habías levantado la mano. Sí, doctor, pero pues si quiere me espero al final de la clase. Es Ah. para ver algo de la práctica que mis compañeros me pidieron que si le podía pedir, que si se puede entregar el domingo o el lunes, porque es que pues tenemos el departamental de anatomía y creo que sí está causando como mucho problemita ese. Ah, ok. Además, perdón, además hoy vamos a ir a Recorrido. la ciudad universitaria y la verdad es que, bueno, por lo menos a varios sí les conlleva bastante tiempo en transporte, tanto ida como de regreso. Entonces apenas vamos a tener también tiempo para estudiar un rato. Ok. ¿Qué día van a hacer su El paseo? sábado, doctor. Ah, el paseo hoy. Hoy. Ah, es hoy. Ah, ok. ¿No va a estar usted por allá? Sí, un rato. ¿A qué hora, Doc? ¿A qué hora, doc? Para que nos veamos. Voy a estar allá. Es que tengo un seminario a las 11. Como entre 1 y 2 voy a estar por allá. Nosotros vamos a estar a las 2, doctor. ¿A las 2? Sí, ¿a dónde lo vamos a buscar? Ok, estaría por la torre de investigación en el piso 8. Ay, ¿cuál es esa? La ¿Qué torre novia de que no investigación conocemos? está a un lado del estacionamiento. Es el Ah, ok, edificio ya. más alto de la facultad. Ah, ok, ok. Bueno, si van a la torre bajo y Ahí para lo que nos buscamos, doctor, conozcamos. si no Si no lo gritamos. encontramos, le mandamos un correo. Ok, hecho. Gracias, Charle, doctor. pues, no, ¿de qué? Ok, me entregan entonces el reporte el lunes. Gracias. Gracias, doctor. Hasta Oiga, luego. doctor. Sí. Ya para terminar con esto. Entonces, es que, mire, yo como siempre 3 huevos por día. Y entonces estaría saturando mis transportadores. Es posible que sí. Eso.
Es malo entonces, ¿no? Bueno, si tienes curiosidad, puedes pedir en un análisis técnico que te midan los niveles de HDL y LDL, pero sí, yo creo que es una sobrecarga de colesterol. O sea, de hecho, 2 huevos diarios también podría considerarse un tanto excesivo. Todo depende también de cuáles son las fuentes de proteína, porque el huevo es una muy buena fuente de proteína, pero si la puedes sustituir por algo con un poquito menos de colesterol, perfecto. No te digo que no comas huevos, pero 3 yo creo que sí es mucho. Vlad, No, sí, era también que ver con esto de los huevos. Según pues tengo entendido, lo más así bueno que para aumentar el tono y demás, y que no cause una sobrecarga pues de colesterol, LDL y demás, lo recomendable así como que diario o por lo menos como 5 veces a la semana pues es uno cada esos 5 días. ¿Cómo? Sí, o sea, eh, un de huevo. manera diaria o cada 5 días comer un huevo, porque Ok, si no, sí, sí. estaríamos en exceso. Ay, pero ¿quién se llena con un huevo? No, ¿Cómo como, Capi? Bueno, no, pueden pero, ser 2 huevos, un día sí, un día no. o también, sí, O para que claras no. de huevo, también muy Es, buenas. es que las También. claras de huevo no aportan tanta proteína como sería O la sea, yema. No el saben tan chiste está en ricas. juntar, por ejemplo, un huevo entero y 2 claras de huevo o algo así. Ahí queda bien, queda bien. Ya se llena. También Eso sí. podría ser. Si Ok, no, con entonces, jamón de pavo. Para... a ver, ya para terminar, solo me faltan 2 diapositivas. Esta y una más. Entonces, a ver, los tejidos entonces que van a tener una vía de las pentosas muy activa, ya dijimos que son la glándula adrenal, el hígado, porque es el sitio donde se lleva a cabo la síntesis de colesterol y de los ácidos grasos, el tejido adiposo también, obviamente, porque ahí hay síntesis de ácidos grasos, los testículos, ojo, ahí se sintetizan esteroides, por lo que también necesitan vía de las pentosas, al igual que el ovario. La glándula se sintetizan ácidos grasos que se van a incorporar en la leche materna y los eritrocitos, acuérdense que están particularmente expuestos al oxígeno y entonces necesitan una vía de las pentosas activa para reducir al glutatión oxidado. No se les olvide que el glutatión es el principal antioxidante y cualquier cosa que comprometa los niveles de glutatión en los eritrocitos automáticamente va a causar problemas y va a causar daños. De hecho, podría haber hemólisis y de hecho anemia si la vía de las pentosas no llegara a funcionar. Entonces acuérdense que el glutatión además permite regenerar los otros antioxidantes. Entonces todos el glutatión reacciona con los peróxidos, reacciona con los radicales libres directamente y los va reduciendo, se va generando glutatión oxidado y el NADPH que viene de las vías de las pentosas es el que permite recuperar el glutatión oxidado y convertirlo en glutatión reducido. Ya están corregidas las flechas para que no haya problema. Entonces, a ver, la siguiente clase ya empezaríamos a revisar ya los mecanismos de transducción que es necesario para entender la acción de hormonas como la adrenalina, el glucagón, la insulina. Entonces, muchos de los libros de bioquímica tienen un capítulo de señalización hormonal. Entonces, les pediría que le echaran un ojo a ese capítulo. Y entonces,
pues nos vemos ya la próxima clase, el viernes entonces. ¿Vamos bien hasta aquí? Roberto. Doctor. Ah, Sí, bueno, doctor, era gracias. sobre otra cosa. Es que yo entré como 15 minutos tarde. Ya no. Ah, Perdón, te puse asistencia, sí vi el chat. Ok, Creo que ya no te contesté. Sí, yo también, gracias, doctor, doctor. le mandé mensaje. Sí, Cli. Sí, a ti sí te vi cuando entraste. Ah, ok, gracias, doctor. ¿De qué? Doctor, perdón, yo también tuve la misma situación. Sí, de una vez. Ángel, ya. Gracias, doctor. ¿De qué? Doctor, también yo tuve la misma situación. Sandra. ¿Y me Sí, podría ya quedar a hablar también te con había usted visto. al último? ¿Cómo? ¿Me podría Sí. quedar a hablar con usted al último? Gracias. Sí, claro que sí. Y había algo de una duda de la práctica, ¿verdad? Creo que ya lo comentó Inés, era del tiempo de entrega. Era eso, de cambiar la fecha de entrega. Ok, perfecto. Bueno, no los entretengo más, entonces nos vemos el viernes. Gracias, doc. Nos vemos. Gracias, Doc. doctor. Gracias. Por-